La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú privilegiado. Mi nombre es Teobaldo Aguilar Córdoba, misionero predicador, y el día de hoy, para todos nuestros televidentes, oyentes del programa La Voz de Israel, vamos a dar a conocer este gran proyecto de Dios. Convertíos y viviréis. Esa es la palabra que vamos a hablar el día de hoy para todos nuestros oyentes. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículos 32 y 30, Dios deja claramente establecido un punto importantísimo para toda la humanidad. ¿Qué dice? No quiero la muerte de la humanidad. Dios no quiere que ninguno muera. Jehová, el Señor Jehová, nuestro Dios, claramente deja establecido, yo no quiero que ninguno muera en pecados, en maldades, sino convertíos pues y viviréis. Convertíos a un verdadero cristiano, convertíos como un verdadero hijo de Dios. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus obras. Hermanos, ¿y qué pasaría si nuestras obras son malas ante los ojos de Dios? Quizás ante los ojos de los hombres o ante nuestros propios ojos, al parecer humanamente buenas. Pero cuando hay por intermedio el engaño, la mentira, la astucia, la avaricia, todo eso se convierte en obra mala. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todos vuestros malos caminos, dejar las iniquidades. Eso es lo que pide Dios. Volveos y dejar todas vuestras iniquidades. Limpiaos de ellas. Ahora, y no será la iniquidad causa de tu ruina. Hermanos, en estos tres puntos importantísimos de este gran llamamiento de Dios, cuando nos dice, volveos a mí. Yo no quiero la muerte de los pecadores. Primero arrepiéntete y busca a Dios. Vuélvete a Dios y ponte en paz con Dios. Ahora, cuando dice que dejemos los malos caminos, quiere decir dejar la vida antigua, la vida mala que hemos llevado en el mundo. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Ahora, si dejamos eso, nos convertimos como verdaderos cristianos a guardar los mandamientos que Dios mandó, que son la ley de la moralización, entonces viviréis, dice, viviréis una vida feliz en la tierra los pocos días que estés, y viviréis espiritualmente en el reino de Dios. Y al final cuando dice, no será la iniquidad vuestra causa de vuestra ruina. Eso tomemos la importancia, amados hermanos. Los pocos días que vivimos en la tierra, si nuestras obras son malas, engañosas, nuestras obras son que no pasan ni a los ojos del mundo, ni menos ante los ojos de Dios, son obras malas. Y eso va a ser la causa de la ruina de la humanidad. Y ya se está viendo. Grandes hombres pudientes, hombres según humanamente, con sabiduría. Pero ¿cómo terminan? Arruinados su moral, su ética y hasta su profesión. Claro que actúan humanamente, no buscaron a Dios. Por eso es que este gran aviso que hace el Señor, cuando nos pide a toda la humanidad, volveos a mí, significa dejar todo lo malo que hemos hecho o que vivíamos en esa vida pasada. Y los que aún están viviendo, las puertas de Dios, del cielo están abiertas, pero si es que se arrepienten, si es que buscan a Dios, si es que escuchan este llamamiento que hace el Señor, que dice, volveos a mí. En el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 23, volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Él te reprende, amados hermanos, y a veces tú ni te das cuenta. Y ojalá que la reprensión o el chicote no sea muy duro, porque a veces también sufre mucho el ser humano. Y
no se detiene a pensar por qué estoy recibiendo este castigo. No, busca al médico, busca a los mejores amigos, invierte plata para sanarse, pero aún no encuentran la medicina. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad común y corriente, es el látigo del Señor. Por eso dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. La palabra de Dios es la que te orienta, te guía y te conduce por el camino de la verdad. El sendero que te lleva a la vida eterna. Esa es la palabra de Dios. He aquí, dice, yo os ordeno un camino bueno y derramaré mi espíritu. Bienaventurados mis hermanos y mis hermanas que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Porque ya no se dejan dominar por los deseos de la carne o la voluntad del ser humano, no. Sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que los guía y los conduce. El hombre de la santa paciencia, el hombre que soportó el castigo más fuerte en toda la humanidad fue Job. Y Job nos dice al respecto en el capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Aquí sí, también tenemos que rogar a Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el que vino a darnos entendimiento, sabiduría y conocimiento, para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, y conocer al verdadero Dios, a Cristo Jesús. Eso nos habla en 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Por eso este gran hombre dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Claro que hay espíritu. Cuando la persona, sea hombre o sea mujer, sale del vientre de su madre, recibe el espíritu de vida. Pero ese espíritu no es suficiente. El ser humano con ese espíritu se conduce como un animalito, como cualquier animal. Pero cuando recibe el Espíritu Santo, ahora ese es el Hijo de Dios, esa es la persona completa, conforme Cristo Jesús dijo. Entonces, habiendo recibido el Espíritu Santo, Él mismo es el que le guía, Él mismo lo conduce a llevar una vida honesta, justa y piadosamente. Dios dijo, como ahora los israelitas están convertidos, derramaré mi espíritu sobre ellos. Dios habla de un pueblo muy especial, y en todas las Sagradas Escrituras vemos y encontramos el pueblo de Israel. Muy bien. Algunos me dirán, ese pueblo de Israel es en Palestina. Claro que allá fue el primer pueblo de Israel. Pero acá en el Perú, Dios ha escogido un pueblo espiritual, israelita espiritual, que hablamos la palabra de Dios tal como Él la mandó, y que alabamos al Señor nuestro Dios las alabanzas que alabaron nuestros antepasados. Por eso es que nos dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, para que sean entendidos y profeticen. Eso es otro punto importantísimo también. Las profecías que están escritas en el libro de la vida, y que mis hermanos, o el que habla, Dios determine y le dé ese poder de hablar las profecías, todas esas profecías se cumplirán. Así como las profecías que habló este gran maestro, este ciudadano peruano, Ezequiel Ataucusi Gamonal, todas las profecías que él habló se han cumplido, se vienen cumpliendo y se cumplirán sin faltar nada. Y nos dice, y de lo que va a suceder, de lo que va a venir, quiere decir, a la humanidad, entiendan y se arrepientan y la gente busque a Dios. Las profecías, cuando por ejemplo nuestros antepasados, los profetas, Dios los mandaba a un determinado pueblo, vaya usted a hablar la palabra, ese profeta iba. Ahora, si la gente entendía, Dios también se arrepentía del castigo que tenía listo para esa gente de ese pueblo y no los castigaba. ¿Por qué? Porque recibieron con amor la palabra de Dios.
y así se libraron del castigo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la ciudad de Nínive, y así muchas ciudades. Por eso en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Todo esto está preparado para el ser humano. ¿Y con qué finalidad hace el Señor Jehová nuestro Dios todo esto con nosotros? Para advertir lo que va a suceder. Si el hombre no se arrepiente de sus maldades, sigue en ese camino malo, perverso, en ese mal camino que dice la Escritura, y no se arrepiente de todas esas cosas, sino que sigue haciendo daño a sus semejantes, a sus hermanos, entonces lo único que vendrá es el castigo. Y no lo va a castigar ningún ser humano, sino Dios. Porque del ser humano es posible que se puedan librar de algún castigo con plata, sobornando a los jueces, a la policía, bueno, pero a Dios no lo van a poder sobornar. Por eso el que infringe la ley será castigado como Dios lo estableció en las Sagradas Escrituras. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto lo está hablando en esta generación. ¿Por qué? Porque a esta generación, o en esta generación, Dios levanta un pueblo espiritual, que es el pueblo de Israel, aquí en el ombligo de la tierra, en el Perú. Ya vamos a hablar de ese estudio, que es el pueblo privilegiado en el Perú. Entonces Dios promete a todos los que buscan a Dios de corazón, a todos los que guardan sus mandamientos, derramar su Espíritu Santo en sus corazones. ¿Para qué? Para que hablemos la verdad, digamos o seamos los portavoces de Dios. Es como si Dios mismo hablara por nuestra boca, rogándoles que se arrepientan y que busquen a Dios, que se pongan en paz con Dios. Por eso, amados hermanos, es que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, venimos predicando por intermedio de esta gran televisora. Las personas espirituales adoran a Dios en espíritu y en verdad. Eso es la otra diferencia que hay que hacer. La persona espiritual adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Dios no es materia. Así que los que adoran a las materias o adoran a otra persona humana están en un grave pecado. ¿Y eso cómo se llama? Se llama idolatría. Por eso aquí nos dice, las personas espirituales adoran a Dios en espíritu y en verdad. Esto solo lo hará la congregación israelita espiritual. La inspiración del Espíritu Santo hace de que el hombre y la mujer sean entendidos y sabios. El que los guía los conduce y el que pone las palabras en nuestra boca es el Espíritu Santo. Por eso, escrito está, cuando dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón es el que aconseja a nuestro espíritu, que nos dio lo que se llama el soplo de vida, lo que dejó establecido en el libro de la creación, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Más ahora, por el poder de Dios que nos ha dado su Espíritu Santo, Él es el que conduce a nuestra carne mortal, Él es el que nos guía, el que nos instruye, noche y día. Por eso, escrito está en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid en Jerusalén, es el lugar donde es necesario adorar. Amados hermanos, ¿habrá solamente un solo lugar para adorar a Dios? ¿Habrá un lugar escogido donde los hijos de Dios vayan? No, amados hermanos, no hay un solo lugar. Vamos a ver qué nos dice la Escritura.
Libro del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 21. Dícele Jesús: mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a esta mujer? Que estaba en un grave error, que allí no se va a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque desde luego nuestros antepasados, los grandes rabinos, los grandes judíos, hombres entendidos en la ley de Dios, cometieron un grave pecado. Pero todo esto estaba también determinado para que la salvación llegara a los gentiles, a esta tercera y última generación. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice: mujer, créeme que la hora viene, quiere decir el tiempo es cumplido, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Por qué? Porque el ser humano, guiado por también la ciencia humana y el fanatismo, la idolatría, no buscan a Dios en espíritu para adorar, sino tienen que tener algo mirando. Por ejemplo, los yesos, los fierros fundidos, las maderas talladas, que los llaman santos. Esa es idolatría. O a una persona que dicen, este es Jesucristo. Ahorita están saliendo muchos Jesucristos. Esos muchos Jesucristos que están saliendo también hablan las Escrituras, que en los últimos tiempos habrán muchos anticristos. Y esos son los que están caminando ahora por la tierra y dicen, se toman el nombre bendito de Cristo Jesús, diciendo que ellos son Cristos. Hasta ese extremo está llegando la idolatría, el fanatismo. Libro del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Fíjense, aquí nos aclara claramente. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Amados hermanos, ¿a quién se presentó primero la salvación en esta tercera generación? ¿No fue a los judíos? ¿No fue allá en Palestina donde nació Jesucristo? Pero la pregunta de rigor es, ¿lo recibieron los judíos como al verdadero Salvador, a Jesucristo? Claro que no, lo negaron. Hasta hicieron planes para matarlo. Antes que naciera ya buscaban cómo matarlo. Hasta que a los 33 años lo mataron. Mataron al Salvador. Muy bien. Seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Entonces, hasta allí queda claro que no hay un solo lugar para adorar a Dios, como dice pues allá en los judíos, en Palestina. No, amados hermanos. Acá nos dice, mas ahora viene, y ahora es, quiere decir, llegó el tiempo es cumplido, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la parte central del mensaje, amados hermanos. Dios no es materia, como ya lo dije, Dios es espíritu, y para adorar y conocer a Dios en espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos personas espirituales. Y eso se encarga Dios mediante el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer ninguna persona humana. No, eso solamente es la obra de Dios. Y en este caso somos obra de Dios. Por eso nos dice, viene hora y hora es cuando todos los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad se refiere al mandamiento de Dios. El mandamiento es la verdad. Si la persona guarda el mandamiento y camina conforme al mandamiento, pues anda en la verdad. Y por ende se ha convertido en una persona espiritual. Ya no roba, ya no mata, ya no adultera, ya no habla palabras torpes, se mantiene en alabanza y oración y cumple con Dios. Muy bien, entonces dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. A Dios le agrada que le adoren en espíritu. A Dios, como Él no es materia, entonces recibe a las personas, sea hombre o sea mujer, que adoran en espíritu y en verdad.
A eso le agrada al Señor nuestro Dios. Es necesario que le adoren. Toda la gente que busca en espíritu a Dios y adora a Dios en espíritu, eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se está mirando y escuchando, dice, este ha entendido. A este a recibir mi espíritu, por eso ahora yo me manifestaré a él o a ella en espíritu. En el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 7, yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por las gamas y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Hermanos, las doncellas que aún se mantienen, o sea, las mujeres que aún se mantienen vírgenes, para ellas está un gran propósito de Dios. Si es que se mantienen como personas espirituales, sin dar rienda suelta a las cosas mundanas, como son los bailes, las discotecas, la drogadicción, el alcohol o la fornicación. Para ellas hay un propósito maravilloso de Dios. ¿Pero qué recomienda Dios? No despierten el amor carnal, despierten el amor espiritual, y entonces Dios se manifestará en ellas. También había una doncella muy espiritual, que se llamaba Ruth. Esto nos habla en el capítulo 3, versículo 10, y dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor que tu postrera gracia, que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o sean ricos. No. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Ya sea que la doncella un día tiene que casarse, tiene que ser madre, pero hasta ese día que Dios lo determine. No es que la mujer haga despertar su amor o sus inquietudes carnales desde el principio, desde niña, no. Tiene que ser una mujer conservada. ¿Pero cómo? Si es que es guiada, instruida en el conocimiento de Dios. De lo contrario, la doncella muy a temprana edad pierde su virginidad y llora junto con sus hijos, se lamenta y todas esas cosas. Por eso es que Dios hace las recomendaciones que son convenientes para la vida humana. En el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 5, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Hermanos, entonces, esto también, antes de eso, ¿qué dice el Señor? Volveos a mí y yo te haré sabia. Volveos a mí y yo te haré una persona entendida en las cosas y que a su tiempo se cumplirán. ¿Por qué? Vamos a tocar a un punto que no está en este estudio. Es relación del matrimonio. El matrimonio es un compromiso que no nace de hombre y de mujer. Dios lo tenía previsto. Es un pacto. Ahora, el hombre puede nacer en una nación, la mujer en otra nación, pero el pacto ya estaba hecho y un día encontrará la mujer su esposo y el varón su esposa, su varona. Entonces, ahí se cumple el pacto de Dios. No es que se apresure en buscar la doncella a su marido o el hombre a su mujer, no. Esperemos que cumpla Dios el pacto. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué dijo el Señor Jehová nuestro Dios? No es bueno de que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. ¿Y dónde estará esa ayuda idónea? No va a estar a su lado, estará en un pueblo, en otro pueblo, en otra nación. Pero llegado el día, Dios los junta. Muy bien. Ahora, hermanos, sin el Espíritu de Dios, la persona no puede predicar, no puede ser útil a los servicios de Dios.
El tiempo de la predicación era, en estos años, cuando más difícil se ponen las cosas en el mundo, recién el mismo Dios también comienza a levantar uno en un lugar, otro en otro lugar, otro en otro lugar, para que hablen, para que prediquemos las cosas que están sucediendo y las que van a venir, lo que va a suceder. Por eso dice, la profecía del maestro Ezequiel era que a partir del año 2000 en adelante se van a manifestar grandes cosas. Inclusive hablaba de los grandes terremotos que ya se cumplió, comenzando de Chile a Tacna, de ahí llegaba a Arequipa, de ahí a Lima y después pasaba a Ecuador y así. Todas esas cosas son cosas que se cumplen, que ya fueron dichas y que tienen su fiel cumplimiento. Muy bien, entonces esto, ¿por qué? ¿Por qué no fue predicado más antes? Porque aún no era necesario todavía. Conforme va avanzando la maldad en el ser humano, como vemos ahorita, hay matanzas todos los días. Solamente la radio, la televisión, los periódicos hablan de asaltos, muertes, violaciones, asesinatos, derramamiento de sangre en todas las calles. ¿Por qué? Porque estamos llegando a tiempos peligrosos, amados hermanos. Ahorita la persona, sea hombre o sea mujer, sale de su casa, no sabe si volverá vivo o muerto. Hemos llegado a los tiempos muy peligrosos, que esto nos habla las Escrituras. Cuando dice aquí, en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 17, los carros de Dios son 20,000 millares y millares de ángeles. En el Señor, como entró en Sinaí, así también entrará en el santuario. Por eso es que es importantísimo que todos, pero si no hacemos caso a convertirnos a verdaderos cristianos, va a ser difícil también que entendamos este propósito de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 51, díceles, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, cuando las cosas vayan más peligrosas, más difíciles, entonces los ángeles van a cumplir su misión. Van a subir y bajar del cielo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Miren, descendían sobre el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para protegerlo, cuidarlo y ayudarlo a que termine su obra. Eran millares de ángeles. Hay un solo predicador y eran miles y miles de fanáticos, miles que estaban en contra del Evangelio de Jesucristo. Querían apresarlo, querían capturarlo, querían matarlo ya, pero los ángeles no lo permitían. Así será ahora. A los hermanos y hermanas que son espirituales no van a poder matarlos, así los persigan. ¿Por qué? Porque tendrán el cuidado de los ángeles. Los ángeles son los que los van a cuidar. Claramente dejó establecido el Señor Jesucristo. La gente tenía que ser centralizada a la selva, decía nuestro maestro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de liberarlos de las plagas y las enfermedades y la maldad de la gente. Por eso era que había la centralización a la selva. Y otro enemigo grande que es el hambre, que ya hemos hablado y seguiremos hablando. Muy bien, amados hermanos, ha sido una alegría inmensa dirigirme a vosotros. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y que las guardan, porque de ellas depende la vida, que vivamos aquí en la tierra y la vida en el reino de Dios. Bendito sea el pueblo peruano que escucha su programa y que Dios les bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Muchas gracias.